Ok, ya puse a grabar. Y bueno, vamos a dar la clase de la siguiente manera. Tengo una presentación que voy a compartir con ustedes como para ir guiándonos por los diversos temas que constituyen esta unidad. Pero como somos pocas y además lo que interesa es también el debate, aunque luego tengamos un espacio específico para el debate, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento para una pregunta, para una observación, para una reflexión, con muchísimo gusto, porque esa es la idea de un trabajo, digamos, que es dialogante, ¿no? Que es un diálogo entre nosotros. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación. Ahí está. Bueno, eh, voy a poner la pantalla completa para que ustedes la vean mejor. Bueno, aquí tenemos la unidad de hoy, que es una breve historia de los movimientos feministas y de mujeres en América Latina y el Caribe. Bueno, este, ¿por qué ponemos movimientos feministas y de mujeres? Porque no todos los movimientos de mujeres se reconocen como feministas, aunque en la práctica lo sean. De hecho, varios artículos reconocen, digamos, que hay movimientos propiamente feministas, movimientos de mujeres por, digamos, por cambios políticos generales y movimientos de mujeres como resolución de la cotidianidad y de los problemas de la cotidianidad. Todo eso lo estamos englobando un poco en esta presentación porque el mismo hecho de que las mujeres participen, así no se declaren feministas, es en sí mismo una manifestación feminista. Bueno, los movimientos de mujeres, como un poco lo trata de reflejar esto, en general se ha pensado, se ha dividido por las llamadas olas, ¿no? Hay quienes sostienen que las olas feministas no son, digamos, no son, eh, no es una buena metodología considerar las olas, pero sí, no sé, yo personalmente no pienso así y creo que sí, que hay momentos, digamos, de más participación en el espacio público y hay momentos un poco de acopiar fuerzas o, digamos, de hacer. Entonces, bueno, ese movimiento de idas y venidas es lo que podemos llamar las olas. Tengo también una premisa una premisa que se va a desarrollar durante toda esta breve historia que estamos haciendo, que es que el feminismo latinoamericano, comprendiendo el latinoamericano toda nuestra región, desde sus inicios se caracterizó por un fuerte compromiso social. Es decir, ese compromiso con el cambio político, con un cambio hacia una sociedad más justa, no solamente, digamos, contando derechos de las mujeres, sino también justicia social en general, en nuestra región se produce de una manera mucho más fuerte que en otras regiones del mundo. ¿No es cierto? Y eso ocurre porque durante toda la historia ha habido una relación de los movimientos feministas con los movimientos populares de cada época, ¿no? Que después, nuestro siglo XXI hizo, digamos, una eclosión muy directa con un trasvase y con actividades que se hicieron en conjunto, actividades de masas, etcétera. Lo que quiero decir es que el feminismo latinoamericano, contando eso, todo el movimiento de mujeres reconocidas o autorreconocidas como feministas y otras veces que no,
siempre ha tenido un alto compromiso social con el contexto en el cual vive, además en una región donde hay unas enormes y fuertes dificultades y además se han pasado por dictaduras y por elementos muy terribles en diferentes épocas históricas. Muy bien. Eh, Sigo un poquito, digamos, sigo adelante. Si tuviéramos que hacer una revisión, vamos a decir así, un poco histórica, de lo que son los feminismos, podríamos hablar de una época que podemos llamar de antecedentes del feminismo nuestro americano, eh, que como lo conocemos, bueno, con algunas cosas que nos han quedado de literatura originaria, algunas anécdotas, algunos momentos de recuerdo de esas mujeres, incluso de las luchas que tuvieron mujeres originarias, incluso de la época pre-colonización. Luego, también en esta misma época podríamos incluir las mujeres en las resistencias anticoloniales, las luchas emancipatorias, que hubo muchas, muchísimos más de lo que suele conocerse, ¿no? Tanto por parte de las mujeres originarias como por parte de, luego más adelante, las compañeras esclavizadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los bateyes o cumbes, que son los territorios liberados a donde escapaban las mujeres y los hombres también para huir de la esclavitud. Bueno, eran zonas donde también se trataba de practicar un feminismo, digamos que era un poco también herencia de su pasado africano, ¿no? Entonces, hay países donde esto ha tenido una gran influencia, ¿no? Básicamente diría yo que esos países son Colombia, que tuvo muchísimos cumbes, y Brasil, en donde hubo cumbres sumamente importantes y sumamente grandes, ¿no? Grandes en el sentido no solamente de extensión territorial, sino básicamente de personas que lo integraron. En Venezuela también hubo cumbres, un poco menos que en otros países, pero los hubo, ¿no? Bueno, el feminismo latinoamericano en el siglo XIX, que es, digamos, un feminismo que pudiéramos llamar de quizá de la primera ola o de la segunda, o una protoola, que fueron las socialistas y anarquistas, porque el tema de igualdad de las mujeres, sobre todo fue muy trabajado por el anarquismo y el anarquismo, digamos, impulsó también comunas y experiencias, digamos, comunitarias donde las mujeres tenían mayor igualdad con los hombres, ¿no es cierto? Mientras que los socialistas eran, digamos, más veían la lucha más en relación con el partido, como una lucha global y como una lucha más que nada política. El anarquismo latinoamericano, que tenía una gran influencia del anarquismo, sobre todo italiano, construyó comunas, o lo que llamaríamos hoy comunas, es decir, zonas cooperativizadas donde se creaban hijos en conjunto y las mujeres también tenían un estatus un poco mejor, digamos así, que lo que ocurría en otras zonas. Por otra parte, es el momento en el que las mujeres se incorporan al trabajo remunerado en unos países más que en otros, en los países que se industrializaron primero como Argentina y Brasil. Entonces, bueno, el anarquismo tuvo más fuerza. En otros países que estaban todavía más agrícolas, bueno, tuvieron menos fuerza, pero también existieron, por supuesto, la lucha sindical de las mujeres, de las cigarreras, de las tejedoras, de las
mujeres que trabajaban en las fábricas textiles. Permítame un segundo que voy a encender el ventilador porque aquí hace mucho calor. A lo mejor no es el caso de ustedes. Bueno, muy bien. Eh, Luego tenemos ya, comenzando el siglo XX, lo que se identifica como feminismo, lo que podríamos llamar la primera ola, que la ubicamos históricamente en la primera mitad del siglo XX. Había esta lucha por el sufragio, que es quizá lo más notable, lo que más se recuerda, pero también eso no dejó de estar acompañado por las luchas por los derechos laborales civiles. Es decir, las mujeres de la primera ola feminista también lucharon por igualdad dentro de la familia, por el derecho a sus hijos, por la igualdad de los hijos dentro y fuera del matrimonio, que es algo muy importante de justicia elemental, ¿no? La eliminación de los llamados bastardos y también la lucha por derechos laborales, porque como decíamos, a fines del siglo XIX es que comienzan las mujeres a trabajar, las pobres, ¿no? Porque siempre son las pobres, comienzan a trabajar masivamente. Luego tenemos un feminismo latinoamericano de la segunda ola, que lo podemos ubicar en la segunda mitad del siglo XX, con su lema importantísimo: lo personal es político. En ese momento, considerado, llamado movimiento de liberación de la mujer. Ahí comienzan también los famosos FLAC, de lo que nos hablaba la compañera. El primer encuentro de feministas latinoamericanos del Caribe se realizó en Colombia en 1982 y bueno, y a partir de ahí se ha ido realizando, digamos, regularmente. También es, bueno, después lo vamos a ver, es, esa es FLAC, tiene el honor, no sé si llamarlo honor o qué, de haber reconocido por primera vez la violencia contra las mujeres y haber propuesto el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, a proposición de las compañeras dominicanas, que habían, porque se había producido en forma reciente el asesinato de las hermanas Mirabal, luchadoras contra la dictadura de Leonidas Trujillo. Este, esta, esta ola, el feminismo es un feminismo que tiene también, digamos, visos socialistas con mucha relación con el socialismo también rebelde del 68, de mayo del 68, con los movimientos estudiantiles. Y no hay que dejar de lado también la importancia en este momento de la teología de la liberación latinoamericana, que tuvo su ola feminista, por ejemplo, con todos los trabajos de Ivonne Guevara, brasileño, y otros. Luego tenemos, en ese momento, a partir de ese momento, se debate, a la compañera que preguntaba de los feminismos, en los años 70 y 80, todavía no existía esa explosión de feminismos que tenemos hoy en día, ¿no? Feminismos negros, indígenas, populares, transfeminismos, etcétera, sino que había como, digamos, dos grandes vertientes que discutían o que reflexionaban entre sí. Los feminismos de la igualdad, que centraban, digamos, la lucha en obtener igualdad de derechos, igualdad con los hombres, y que consideraban que no había ningún motivo para considerar que las mujeres éramos diferentes a los hombres.
y los feminismos de la diferencia que reivindicaban, digamos, algunas características propias de las mujeres, como por ejemplo la ética del cuidado, todo lo que viene también trae aparejado la maternidad, no sin reconocer que esto es también una educación, pero que esa educación hace o va generando un diferente enfoque de la vida y de la vida social en particular. En los años 90, ya estos movimientos logran, digamos, tener un impacto en las políticas públicas, incluso también es la época de las conferencias internacionales de la mujer, la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Las conferencias internacionales, que hubo cuatro, la primera en México, luego en Copenhague, luego en Nairobi y finalmente en Beijing, que fue la que hoy este año celebramos 30, el año pasado, 30 años de Beijing. Y así se va institucionalizando una perspectiva feminista, se van creando instituciones. Primero se crean centros de investigación, centros de estudios en las universidades, porque bueno, las mujeres habíamos entrado masivamente a las universidades. Entonces de ahí se irradia poco. Y también feminismos institucionales con la creación de institutos de la mujer, de institutos dedicados a generar políticas públicas para la igualdad. Luego también hay un espacio transnacional de la política feminista que tiene que ver con todo lo que es la cooperación internacional, los convenios, por lo que preguntaba una compañera, y en general el enfoque de derechos humanos a nivel internacional. Eso ocurre durante el siglo, aproximadamente fines de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Ya a fines del siglo XX se va, cuando se acerca el año 2000, podríamos estar ubicando el origen de los feminismos latinoamericanos de la tercera ola. Van surgiendo diferentes feminismos, ¿no es cierto? Se produce la llamada destitución de la mujer como sujeto universal, es decir, se reconoce que si bien todas somos mujeres, por ejemplo, no es lo mismo cómo se vive la feminidad y cómo se vive la violencia en Europa, en América Latina, en Asia, en África, etcétera, ¿cierto? Entonces ya el sujeto mujer no se ve tan universal y se empieza a cuestionar esa idea de que las mujeres somos todas tenemos las mismas determinaciones y las mismas sujeciones, ¿no? Y además se empieza a cuestionar el feminismo, digamos, del primer mundo por ser un feminismo de la igualdad, el feminismo que tiene que ver con... Germán, voy Sí, avanzando. sí, Nos vemos ahí en lo que van compartiendo las compañeras. y ¿querían hacer una pregunta o comentario? No, por ahora no. Bueno, sí. Entonces se adopta la idea de concepto de interseccionalidad, o sea, cómo la opresión o la supresión de las mujeres se intersecta con otras discriminaciones y otras opresiones, como las raciales, como la colonialidad, y así aparecen los diferentes feminismos, ¿no? Por ejemplo, los feminismos negros, los feminismos queer, los feminismos lésbicos, diferentes tipos de feminismo. Luego tenemos la cuarta ola propiamente, que es la del siglo XXI, que ya estamos en pleno,
Realmente lo que pasa es que hay resistencias feministas y contrahegemónicos, se han hecho desarrollos teóricos muy importantes como la economía feminista, la lucha con la violencia, contra la violencia que ya tiene ciudadanía universal. Y fíjense que estos conceptos de violencia basada en género son conceptos que tienen su origen en los feminismos latinoamericanos, ¿sí? Eso no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Es decir, porque ha sido el trabajo de las feministas latinoamericanas que ha hecho que se reconociera mundialmente el mal perdón, de la violencia contra la. Luego, los años primeros del siglo XXI, hay una erupción masiva de los feminismos en los espacios públicos, se logran tener grandes marchas, se logra a nivel cultural que las diversas artes toquen la temática, se impulsan políticas feministas y se establecen redes de articulación continental, que bueno, que tienen mucha importancia y hay unas cuantas, ¿cierto? Y luego, bueno, más recientemente, diría yo que quizá a partir de 2020, sí, un poquito antes de la pandemia, reforzado además por la pandemia y los sujetos de la pandemia, y ahora reforzado por los múltiples conflictos y guerras que hay en nuestro planeta, aparecen los desafíos antiderechos, con un retroceso muy importante, digamos, o con la búsqueda de hacer un retroceso importante de los derechos humanos. Bueno, entonces vamos a ir viendo un poquito, conversando sobre cada uno de las etapas estas de los feminismos o de los movimientos de mujeres también feministas. Por ejemplo, la resistencia anticolonial. ¿Cómo se hizo? Bueno, primero que nada hay que decir que la violación fue una herramienta de conquista, ¿no? Es decir, los hombres a la muerte, las mujeres a la violación y a la progresión de nuevos sujetos que muchos de ellos nacían, bueno, mal. Sin embargo, bueno, también hubo una resistencia cultural efectiva de lucha y una resistencia también cultural. Por ejemplo, bueno, figuras importantes, y cada país puede rastrear entre las figuras de pueblos originarios, como por ejemplo la Barridas, la compañera de Palomarú, Bartolina Sisa, que también luchó contra el Tatari, y así cada país pudiera buscar sus propias heroínas. Pero además de estas luchas, que eran luchas ya muy directas de resistencia, podríamos, de resistencia, no de lucha, incluso bueno, de rebeliones muy fuertes. Durante toda la época de la conquista, de la colonización, hubo grandes luchas de resistencia, que a veces son poco conocidas, no han sido, digamos, especificadas, pero constantemente los españoles tenían que, digamos, aplastar algunas rebeliones que ocurrían en diferentes partes de nuestra gran América. Pero también podríamos decir que hacen de resistencia colonial las curanderas, las chamanas, las sacerdotisas, no solamente las guerreras, sino que en un momento colonial y de conquista, donde por supuesto no había médicos, no había enfermeras, no había cómo curar los diferentes males, que además había muchos por diferentes motivos. Bueno, curanderas, chamanas y sacerdotisas eran las mujeres indígenas, ¿no? Y bueno, aquí ocurrió algo muy curioso.
que mientras en Europa, más o menos en esa época, se quemaban a las brujas, que eran curanderas, porque las brujas lo que eran curanderas, eran parteras. En nuestra América no podríamos decir que se las respetó, pero por lo menos no se las persiguió, porque además eran las que podían hacer o podían lucharse contra algún tipo de enfermedad. Incluso como existía el pensamiento mágico, algunas de ellas lograron tener poder porque manejaban, qué sé yo, las pócimas del amor, las pócimas del encantamiento, etc. Entonces no hay vestigios de una persecución como la que hubo en Europa de las brujas y de la quema este, luego quizá la más nombrada, conocida de las feministas de la colonia fue Sor Juana Inés de la Cruz, que practica un feminismo que hasta hoy lo hemos heredado, ahí, que es el feminismo como voluntad de saber. Una de las cosas que ha caracterizado nuestros feminismos, yo creo que eso es común con feminismos de otras regiones también, es el valor importante del conocimiento. Bueno, porque Sor Juana Inés de la Cruz justamente se mete al convento y eso es algo bastante común en la época colonial. Las mujeres tenían dos destinos, el convento o la maternidad reiterada en el casamiento, pero el destino de las mujeres en el casamiento no era tampoco muy deseable, sobre todo para las mujeres que tenían algunas inquietudes intelectuales. Y entonces los conventos fueron refugios de esa voluntad, digamos, con una relativa autonomía, porque no estaban bajo el dominio del esposo. Luego entramos a las mujeres en las luchas independentistas, donde las mujeres frente a todo lo que fue el movimiento independentista de América Latina no se quedaron como sujetos pasivos, sino que se politizaron durante esta época, y conspiraron también. Entonces, todos los países tenemos heroínas, tenemos conspiradoras y tenemos las rabonas, que las rabonas eran las mujeres que iban con la leva, que acompañaban a los ejércitos liberadores. Las mujeres de la élite, las más acomodadas, crearon espacios privados para discutir sobre política. Ahí está toda la época de los salones, de juntarse a leer, a discutir sobre literatura, que en realidad era una excusa para conspirar. Pero también, digamos, un poco más adelante, cuando, bueno, lo que las mujeres más acomodadas trabajaron y aportaron eh, de manera, digamos, contundente, de manera como recursos para los ejércitos liberadores, las banderas que pusieron, las comidas que copiaron, etcétera. Pero también ese fenómeno muy importante que lo describe muy bien Flora Tristán, de las mujeres en las rabonas, es decir, las que acompañaban a los ejércitos y proveían las necesidades del soldado, es decir, eran las que lavaban, las que cocinaban, y estaban expuestas a los mismos peligros mientras los soldados combatían, ellas, digamos, hacían la logística. Y como todas sabemos, la logística, de una buena logística, dependía la suerte que tenían. Por supuesto, algunas de ellas, cuando era necesario, tomaban las armas y luchaban a la guerra. Las rabonas, que además se ha producido en todas las guerras, digamos, de insurgencia, porque también, por ejemplo, en la Revolución Mexicana encontramos rabonas, es decir, hay todavía un trabajo fuerte que hacer
de la participación en los diferentes conflictos, sobre todo los conflictos insurgentes. ¿Qué hacían ellos? ¿No? Eran cocineras y proveedoras de alimentos, eran lavanderas y enfermeras, cuidaban a los heridos, los sanaban. Este, ellas, eh, ellas recibían también un poco de lo que recibían los soldados como monumento, ¿no? Acompañaban a las tropas, a veces iban más adelante, iban primero que la tropa para ver cuál estaba cuál era la situación, si podían conseguir elementos, etcétera, y cómo se aceptaban la estancia de estas mujeres en los ejércitos. Bueno, primero porque eran de una enorme utilidad, ¿cierto? Hacían toda la logística, pero además prevenían la deserción, porque al estar acompañados por sus mujeres y algunas quedaban embarazadas y tenían hijos, bueno, eso prevenía la deserción de los propios soldados, porque hacían de un soporte moral y emocional, y luego la participación era ocasional entre soldados. Les recomiendo mucho que lean el trabajo de las mexicanas sobre las soldaderas en la revolución. Bueno, ya una vez lograda la independencia de las naciones, se produce la situación de que las mujeres en las nuevas naciones tampoco tenían mucho mejor situación. No, porque las naciones pensaban que debían priorizar la educación de los varones, que eran los que iban a practicar la política, mientras que las mujeres tenían como mayor destino lo doméstico, entonces no necesitaban tanta formación. Es así como durante la segunda mitad del siglo XIX se producen todo tipo de movimientos de las mujeres que sí habían tenido acceso a leer, escribir y a participar en el conocimiento y en favor de la educación de las niñas y de la educación propia de las mujeres. Bueno, educando a las niñas tenemos mujeres educadas. Por ejemplo, en 1854, una fenómeno como fue Juana Paula Manso de Noroña, que era brasileña, pero vivía en Argentina, escribía ella sola su periódico de señoritas y sostenía: ¿por qué se condena su inteligencia a la noche vence el perpetuo de la ignorancia? ¿Por qué se ahoga en su corazón desde los más tiernos años la conciencia de su individualismo, de su dignidad como ser que piensa y siente? Y siempre repitiéndolo: no te perteneces a ti mismo, eres cosa. Esta defensa del acceso al conocimiento, el derecho al desarrollo intelectual ha sido siempre algo que caracterizó muchísimo el feminismo latinoamericano. Y ahí también, en ese periodo, las mujeres no solamente, lo que hemos dicho, no solamente se comprometían con sus propios derechos, sino que se comprometían con las luchas sociales. Por ejemplo, Claudina Nato del Turno, peruana, escribió un libro muy importante de la época que se llamó A Decir Nido, y ahí plantea la problemática de los indígenas, de los pueblos originarios, que no tenían donde ubicarse porque eran rechazados por la sociedad en las ciudades más acomodadas, los mejores lugares para vivir de Perú. Entonces podríamos decir que hubo una lucha por el acceso al conocimiento en toda, desde Cuba, México, partiendo para abajo, Perú, Gómez de Avellaneda, por ejemplo, en cubana, bien. Hay un texto muy interesante de Corina Mato de Turner, que es muy lindo, que se llama Obreras del Pensamiento, donde ella recoge
digamos, el aporte de las mujeres al conocimiento de toda nuestra América. Y ahí podemos ver las articulaciones, las relaciones que se producían entre mujeres que luchaban por el conocimiento en diferentes países de América Latina y cómo se relacionaban entre sí. Luego, ya casi llegando al siglo XX, están los socialistas y anarquistas, y ahí debe mencionarse como una experiencia pionera anarquista La Voz de la Mujer, que fue el primer periódico netamente feminista, un poco al calor de lo que ya venía de los otros periódicos, de los otros distritos, no se denominaban en sí mismas feministas, pero La Voz de la Mujer sí, que es un feminismo humano. Entonces, podríamos concluir de toda esta primera etapa que luchadoras por la ilustración de las mujeres hubo en todos los países de nuestra América y que gracias a ellas se abrieron las puertas de la fama. Porque, bueno, las naciones que tenían bajo el presupuesto no estaban muy dadas a educar a las mujeres en la escuela pública. De manera que esta fue una real lucha por el acceso de las mujeres a la educación. Anarquistas y socialistas de fines del siglo XIX y principios del XX, bueno, frente a la situación de altísima explotación que tenían las mujeres trabajadoras de primera, ¿cierto? Nada de 8 horas de trabajo, por supuesto, ningún tipo de protección a la maternidad, también te daba luz un día y al día siguiente o al otro día había que estar nuevamente trabajando en la fábrica, a veces llevando a los niños, incluso a lugares completamente insalubres o dejándolos al cuidado de los hermanitos. O sea, situación que se sigue reproduciendo hasta hoy en día. En La Voz de la Mujer, por ejemplo, dicen las compañeras, comprendimos que teníamos un enemigo más poderoso en la sociedad actual. Y fue también que mirando a nuestro alrededor, vimos muchos de nuestros compañeros luchando contra la tal sociedad. Como comprendimos que ese era también nuestro enemigo. Decidimos ir con ellos en contra del común enemigo, mas como no queríamos depender de nadie, alzamos nosotros también un jirón de rojo estatal. Salimos a la lucha sin Dios y sin jefe. El lema era sin Dios, sin patrón, sin marido. Es decir, las mujeres anarquistas querían tener su propia libertad y tomar sus propias decisiones. Bueno, nos llega así el siglo XX. Bueno, de más está decir que las comunas, que las feministas anarquistas, pero las comunas en general, fueron altamente perseguidas. Tanto en Brasil como en Argentina, que son los países, digamos, donde más influencia anarquista hubo, también algunas en Chile. Y bueno, llegando al siglo XX, prácticamente estaban, digamos, se habían desaparecido los comunes, se fueron de la primera ola feminista, que es la primera mitad del siglo XX, es la lucha por los derechos políticos, civiles y laborales. Allí hay algo muy interesante, que también es muy original del feminismo latinoamericano, que es apalancarse en la maternidad y en el sentimiento social de las mujeres, en la preocupación por los más débiles, como argumento para obtener el derecho al voto. No tanto en la igualdad, sino porque las mujeres, la visión de las mujeres podía aportar a una mayor justicia social. Dice, por ejemplo, Isabel Morel, sufragista chilena, dice, el voto
femenino será, sin duda alguna, fuente de plata que ha de conducirnos a un futuro más ecuánime, más armónico y más beneficioso para la humanidad. Porque la mujer, generosa por naturaleza, extenderá sus manos pródigas y entonces capaces, allí donde haya un dolor, una injusticia, una herida que acompañar, un ser humano que vive. O sea que ella, digamos, el argumento principal es que con el voto de las mujeres iba a entrar la preocupación social a la política y que esto servía como un mejoramiento general de la política y para el pueblo en general. Otros argumentos bueno, que podríamos cuestionar hoy en día es el argumento de que las mujeres eran más honestas, menos preocupadas por el poder. Entonces, el tema de mejoramiento de la corrupción. Bueno, y aquí tenemos en un mapa los años que llevó esta lucha, que comienza prácticamente en 2000, perdón, en 1905, 1910, y fíjate que llevó unos cuantísimos años hasta lograr que en los diversos países digamos, las mujeres votaran. El primer país que dio voto universal, voto a las mujeres, es Ecuador, que tiene además una tradición, digamos, feminista y de lucha de las mujeres muy amplia. Y el último país, bueno, también hay que pensar que en muchos de estos países hubo dictaduras, entonces no había, digamos, voto para nadie. Pero fíjense, Perú, por ejemplo, que se logra el voto recién en 1955, lo mismo los países de Centroamérica, 54, 55, son los más tardíos. Venezuela, por ejemplo, el voto universal se llegó a recién en 1946, y en la Argentina en 1947, en Brasil 1932, bueno, está bastante más correcto y cercano, en Bolivia 1938, en Uruguay, que es un país también con una fuerte países feministas, en 1930. Ahora, ese voto, y ahí viene una de las respuestas, no se logró porque sí, no se logró porque los políticos quisieran, sino que se logró por esa lucha que tuvieron las mujeres y por su existencia. Bueno, muy bien. Se consiguió el voto, pero eso no significó una vida mejor para la gran mayoría de las mujeres. Tampoco, y también se descubrió, se descubrió de una manera más cruda que la raíz de muchas de las opresiones venía de la forma en que estaban organizadas. Entonces, se empieza es una época en que los feminismos se van agrupando en grupos, para la redundancia de reflexión, en pequeños colectivos que trabajan mucho sobre la vida personal, sobre los sentimientos, sobre, digamos, lo que pasaba cuando uno descubría que la maternidad es muy linda, pero no tiene apoyo social. Había algunas feministas que se puede decir que las mujeres no eran feministas hasta que no tenían su primer hijo y descubrían cuál es el peso del cuidado en su vida personal. Eso les limitaba para ejercer, digamos, sus derechos y para participar en la vida social. Por otra parte, se descubre la doble moral, es decir, la moral, tipo de moral para los hombres, el tipo de moral para las mujeres, el peso de la búsqueda de la digamos, de la moralidad que deben mantener las mujeres para dentro de la
general dentro de la sociedad. Y es en esta segunda ola cuando el feminismo se tomó la decisión política de organizarse de forma autónoma y separarse de los varones. Esto es una de las cosas que, digamos, caracteriza el feminismo de la segunda ola. No se, digamos, se consideraba que no debían estar los varones en los grupos femeninos. Y se organizaron en movimientos de liberación. Estos grupos, llamados de autoconciencia, tenían un impulso igualitarista y jerárquico muy importante, y por eso era que no había una verticalidad como puede haber en un partido político, nada de eso, era una organización muy flexible. Se partió de la comprensión de que no bastaba la igualdad de las mujeres de la ley, que el objetivo político era antes patriarcal, que había que hacer cambios culturales, que había que combatir muchos prejuicios y muchas ideas que tenían mujeres en represión, y que también se trabajó sobre la lucha específica de la mujer. Y este lema de lo personal es político tiene que ver con cómo cada una de nosotras, estamos reflexionando sobre su propia vida, también generaba cambios políticos de la sociedad. Es así como se llega en esta época de gran explosión, digamos, de estas ideas, en 1981, el primer encuentro feminista latinoamericano del Caribe. En México, por ejemplo, grupos feministas de izquierda comenzaron a unirse también con feministas cercanas a la academia. Ahí es donde en ese momento estaban las mujeres que participaban en partidos políticos, las feministas puras que no participaban en partidos políticos, y empieza a relacionarse uno y otro mundo, a veces con la articulación de las mujeres que estaban más en la articulación, en lo académico, que hacían como de puente, ¿no? De las rupturas y las. En Chile, las feministas también denunciaron la represión, la necesidad de defender de la vida. Recuerden que está de la época de Pinochet, de la dictadura, y ellos tenían un lema que era democracia en la calle, democracia en la casa y democracia en la cama. Es decir, que la democracia tiene que venir desde lo más cotidiano para poder afirmar como democracia. En Brasil, por ejemplo, militantes de izquierda, radicales, y había, bueno, Brasil es la cuna de la teología de la liberación. Entonces, bueno, la teología de la liberación quiere realizada en a Moca, fue Ivonne Guevara, o mujeres seglares también participaron muchísimo y se acercaron un poco más tarde a los feminismos. Y trabajaba porque además su práctica cotidiana, variada, su progresiva, mostraba cómo las mujeres tenían dobles y privilegios. En Argentina hubo una alta participación de las mujeres en la discusión política existente, codo con codo, por eso hubo tantas jóvenes, porque fuerte con la política. Sin embargo, los grupos de izquierda no eran precisamente, no adoptaban como que ya no hubo grupos de pero había un trasvase, ¿cierto? En Venezuela, yo vivo, grupos feministas, militantes izquierdas, las académicas, era, digamos, lo que fue generando ese
Ahora, fíjense, y esto me parece interesante, en la declaración de la primera FLAC, ¿cierto? Ahí está la fotografía de la semana de Laval, se dice y se justifica, ¿no? ¿Cuál es el tipo de feminismo que se practica? ¿Por qué los personajes políticos? Dicen las compañeras, lo que sucede en la vida personal, en lo que se ha denominado la vida privada, es político y por lo tanto sujeto a transformarse. Es decir, no es biológico, no es natural, sino que es algo que se puede perfectamente, que se puede, digamos, cambiar y transformar. Transformar la vida privada, transformar la vida cotidiana y las relaciones personales es también un quehacer revolucionario y consecuente. Es decir, esto es también una declaración de principios. No se trata solamente de los grandes cambios geopolíticos o económicos de economía macroeconomía, sino que transformaciones cotidianas también son revoluciones. Las transformaciones de las concepciones sobre nuestra sexualidad y el ejercicio de esta es un terreno de lucha tan importante como cualquier otro. Aquí entra el debate sobre la sexualidad, el abrir la caja negra de la sexualidad, que es también el origen de las concepciones. El movimiento de liberación de la mujer, que como se dice en la época, es un movimiento político que busca la transformación económica, política y social de la sociedad de una manera radical y absoluta. El movimiento de liberación de la mujer garantiza que el proceso de transformación y cambio sea verdaderamente irreversible. Es una idea muy, digamos, muy profunda, ¿cierto? Que solamente cuando transformamos la vida cotidiana es que podemos pensar que la transformación va a tener término y toque a todos los grupos y sectores sociales, transformando la vida por dentro y por fuera como una unidad y en una forma. En este momento el feminismo radical es ¿cierto? Que busca la transformación desde la raíz. Ese adjetivo radical quería decir justamente eso, transformación desde la raíz. Muy bien. Entonces, sí, Alba, sí, perdón, ¿tiene alguien? disculpa, Sí, si no es una pregunta, es una apreciación. Lo que pasa es que se escucha de repente medio entrecortado y pregunté en el chat y otras compañeras también estaban escuchando. No es todo el rato, pero se entrecorta a lo de mejor repente, porque entonces no a sé si veces se... me alejo un poco, ahora escuchas bien, ¿verdad? Sí, Sí, yo creo que es que sin darme cuenta, en el entusiasmo me alejo un poco del micrófono y entonces, así que eso señal, es entonces, por sí. favor, para que no me despisten, ¿eh? Por favor. Ya. Entonces, bueno, ya así, entre una cosa y la otra, llegamos al siglo, llegamos a los años 90. Todas esas ideas, que eran las ideas del feminismo radical, que fuimos trabajando y trabajando y trabajando, también la participación de algunas de estas compañeras que viajaron, por ejemplo, a las conferencias internacionales de la mujer. Bueno, fíjense cómo el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres fue, digamos, pensado en la FLAC. Sin embargo, es hasta el año 94, cuando ya se van institucionalizando estas ideas, que lo adopta Naciones Unidas y con el impulso presupuestario va regándose por todos los países.
Y así sucesivamente, ¿no? Se fueron creando organismos internacionales y nacionales, y aparece la llamada perspectiva de género, que fue como una manera, digamos, sí, primero que nada es una teoría, ¿no? Es decir, es una manera de analizar la situación de las mujeres, un poco quitándole el tema este de la opresión, sino más bien como centrándose en las diferencias percibidas o las diferencias que las sociedades ponen a las mujeres y a los hombres y cómo los van modelando. ¿Cierto? Ahí viene el modelaje de género. Pero Martín, después me recoges la vajilla, ¿por favor? y y por supuesto, el género, esta idea de perspectiva de género, hizo a los feminismos como más potables para las organizaciones, para la institucionalidad, sea nacional o internacional. Claro, eso tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? La ventaja es que se penetra en lugares que con esa radicalidad, digamos, que caracteriza el feminismo de la segunda ola, no se hubiera logrado penetrar, pero también hace que algunas de las luchas más radicales pasen a un segundo o tercer lugar. Entonces, una unidad específica sobre este punto de la institucionalización de los feminismos. Este, y entonces ya ahí, hacia el año 90, que es donde se producen, se gestan las instituciones a nivel internacional, a nivel nacional, los ministerios, podríamos decir que había tres tipos de feministas, ¿cierto? Las militantes que ya, digamos, un poco habían estado disminuyendo ese feminismo muy combativo de los años 70, fueron creándose algunas expertas. O sea, que son expertas, las que estudiaron, las que pueden aconsejar políticas públicas, las que manejan un lenguaje digamos, es entendido por las instituciones. Y también aparecen otro tipo de feministas, que son las funcionarias, es decir, las que ocupan los cargos en las instituciones nacionales o en las instituciones internacionales. Se crea lo que fue UNIFEM, que hoy en día son mujeres, o sea, ahí se institucionaliza bueno, que los organismos internacionales institucionalizan lo que se conoce con el nombre de perspectiva de género, o sea, porque se dan cuenta la importancia de incorporar a las mujeres en el desarrollo, ¿cierto? Porque si no se vehiculiza, no se pone la perspectiva de género en los programas y los planes, entonces, bueno, tienen muy corta vida, muy corto alcance. Como les decía, esto trajo su parte buena y su parte mala, ¿cierto? La parte buena es eso, el entrar en instituciones, el crear las instituciones, la posibilidad de legislaciones, la incidencia en políticas y el hecho de que los derechos, al estar incorporados a leyes, son exigibles. Pero también trajo algunas desventajas, como puede ser la fragmentación, porque muchos movimientos, también por motivos de sobrevivencia y de trabajo, se constituyeron en organizaciones no gubernamentales, ONG, fundaciones, asociaciones, etcétera, que comienzan, que reciben fondos para desarrollar su trabajo y que, bueno, eso hace que les resulta mucho más difícil y complejo la movilización callejera. De hecho, en los 90 es una época donde muchas de las políticas sociales se vehiculizaron a través de las mujeres que integraban estas organizaciones no gubernamentales, que se puede pensar como una especie de colchón, ¿cierto? Que permite que siga habiendo
ciertos mecanismos de sobrevivencia, sobre todo en las zonas más empobrecidas, y que es como un aliviador de todas las políticas neoliberales que se usan muchísimo en la década del 90. Entonces se va destituyendo el sujeto universal, se comienza a pensar en la identidad, en la colectividad, en la poscolectividad, se aparecen los movimientos de negros, queer, lésbicos, feminismo, la relación entre feminismo y etnia, entre feminismo y territorio, entre el entrecruzamiento de opresiones, que es el concepto de la intersección. Y también en los años 90 comienza una relación cercana con el movimiento de la diversidad sexual. En nuestra región se conceptúa más bien como movimiento de la diversidad sexual, que más con ese nombre, más que como movimiento LGBTI+, que es una manera de denominarlo un poquito más técnica. ¿Cuáles son impulsos que dan esta relación? Bueno, la epidemia del SIDA tiene muchísimo que ver en la visibilización de toda la problemática de la diversidad sexual, porque, bueno, los estados que no ni siquiera reconocían que existiera una cosa tal como diferentes opciones sexuales, bueno, empiezan a reconocerlo con la epidemia del SIDA, sin duda. Es así en 1990, muy importante, la OMS elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales porque se consideraba enfermedad. Entonces eso abre la puerta a las terapias de conversión, etcétera, etcétera, por eliminarlo como enfermedad, se abre la puerta a y aparece la teoría queer, del raro, de la rara, que se transforma en una caja de desde esta época viene esa relación, que es un poco una relación, digamos, a veces un poco contradictoria, porque por un lado los feminismos, al abrir la caja negra de la sexualidad y al explorar todo lo que tiene que ver con la sexualidad y al buscar la emancipación sexual, abren la puerta a la diversidad sexual. Y la diversidad sexual, digamos, va tomando también impulso y va generando sus propios movimientos que a veces se incorporan a los feministas, a veces trabajan en conjunto y a veces, bueno, no, a veces hay digamos, irritación, sobre todo con todo el debate sobre si una mujer trans es mujer o no es mujer, o bueno, los feminismos latinoamericanos de la cuarta ola, que también se enfocan mucho en las resistencias antineoliberales y contrahegemónicos. Hay que recordar que los primeros 10 años, y quizá si lo estiramos un poco hasta 2015, incluso hasta 2020 de la pandemia, entraron, digamos, se produce, digamos, una búsqueda de mayor justicia social, los llamados progresismos, bueno, traen aparejado mucha reflexión sobre la sociedad, sobre sus opresiones. Ahí en los grupos feministas comienza a trabajarse la economía feminista, que tiene un gran peso en muchas de las cosas que pensamos ahora de la política, ¿no? De la economía feminista que se venía trabajando, fíjense, eh, desde 1950 o 60, digamos, con todo lo que son trabajos incluso cosas raras, ¿no? Pero fíjense, en Chicago, en la escuela
venía de Chicago, había una o dos investigadoras que trabajaban en la economía doméstica, que se llamaban en aquel momento, que es en realidad una manera de entender la economía. Entonces, bueno, aparece toda la temática del cuidado, todas las políticas que son necesarias para lograr la emancipación, aparece la casa y la familia, que ya venía trabajándose, como le digo, desde los 50, viendo la familia no como se solía ver, como una ocupación simplemente, digamos, de personas que tienen relaciones sexuales y que tienen hijos, sino también lo que la familia implica como producción, ¿no? Producción de seres humanos, producción de vida, o sea, todo el trabajo que se hace dentro de la familia y que básicamente lo hace. Bueno, se afirma la lucha contra la violencia, se establecen convenios internacionales, la ley, bueno, ocurre la reunión de Belén do Pará. Esto hay que destacarlo mucho, ¿no es cierto? Porque no solamente fueron las feministas latinoamericanas por el Día Internacional de la Mujer, sino que las primeras leyes y convenios se hicieron también en Belén. Se hizo, el origen es Belén do Pará, de Belén do Pará. Entonces, bueno, la violencia empieza a tomar estado público, la violencia contra la mujer. Y por supuesto se hacen grandes marchas y grandes movilizaciones, incluso se comenzó a hablar de la erupción política de los movimientos feministas. Y los partidos políticos empiezan a ver los feminismos con mayor respeto, a veces un poco de la boca para afuera, a veces se utiliza un feminismo intencional, un feminismo, digamos, para captar votos, pero bueno, por lo menos hay, digamos, un sentido de la necesidad de los feminismos y de la aceptación de la universidad para sociedades verdaderamente. Y como les decíamos, se afirman redes de articulación continental, que es muy importante porque redes que hoy en día hay que trabajar y apoyar mucho, porque nuestros países están, digamos, muchos de ellos, o una porción en manos de movimientos neoconservadores del proceso de derechos. Entonces, la articulación entre las feministas de diversos países es muy importante para la resistencia, para poder hacer resistencia a esas olas neoconservadoras. Y ahí tenemos los grandes desafíos que son los antiderechos. Aquí voy a tomar una frase de una filósofa que es importante, porque me gusta tanto, 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 que me parece importantísimo lo que ella dice. Vivimos en un mundo pronatalista y anti-infancia. Los bebés deberían ser escasos y valiosos. ¿Por qué? Porque justamente todo el movimiento antiderechos tiene su origen en, digamos, lo que incluso escrito, ¿no es cierto?, en lo que algunos llaman el gran reemplazo. Es decir, las sociedades, por ejemplo, del primer mundo, norteamericanos y europeos, consideran bueno, que sus mujeres, a raíz del feminismo, tienen pocos hijos. Y entonces es necesario hacer políticas natalistas. ¿Qué pasa? Los migrantes oscuritos, bien sean latinoamericanos, bien sean africanos, bien sean asiáticos, bien sean musulmanes, tienen muchos hijos. Entonces, ¿qué piensan los grandes teóricos? ¿No es cierto? Que ese gran reemplazo va a ser el reemplazo de las poblaciones blancas por las poblaciones más negras, pero la causa de que eso ocurra es el descenso de la natalidad, y la natalidad ha descendido porque las mujeres se han hecho feministas y por las ideas feministas. Por otra parte está la famosísima guerra cultural
que en realidad la guerra cultural tiene que ver con lo woke, con todas esas ideas progresistas de diversidad. No, no, ninguna diversidad. Las sociedades tienen que ser homogéneas, tienen que tener familias tradicionales, tienen que tenerse hijos y los morenos y negros y oscuritos que se vayan. ¿Cierto? Son todas cosas que van en el mismo paquete. ¿Cómo comienza esto? Bueno, comienza con una cosa que se publicó mucho y que sigue estando en el candelero, que es el calificar la teoría de género como ideología de género y como digamos, una filosofía o una manera de entender la sociedad de la ideología de género que hace a los hombres enemigos, disminuye la natalidad, eh, eh, fractura a las familias, hace que las familias, digamos, dejen de ser el modelo tradicional y generalmente, y que convence a los niños sobre todo, con que pueden ser, que está bien ser homosexual o ser lésbica o ser trans, y que los puede ir transformando justamente o llevándolo por el camino ese de la educación, cosa que en general suele horrorizar a las familias bien, digamos así, diría alguien, las familias de y esto justifica la criminalización de grupos que tienen de la diversidad sexual, se penaliza la sexualidad no reproductiva, cuando esto no tendría ningún problema si se hace en forma responsable, pero también y sobre todo, que es, digamos, una tesis que venimos sosteniendo, que el poner este enemigo, poner como enemigo al feminismo, al progresismo, a la diversidad sexual, permite ocultar problemas reales de la sociedad como la pobreza, la violencia, el abuso del poder, las enfermedades y los derechos no reconocidos y el sufrimiento que acarrea el no reconocimiento. Entonces, esta narrativa antiderechos, que es antiderechos humanos, y que cada vez va un poco más lejos en la frontera de no reconocimiento de derechos, bueno, en realidad lo que busca es el retroceso de los avances en género y sexualidad, especialmente en nuestros países, y este, ese retroceso en derechos también permite mantener, digamos, el autoritarismo porque se da dentro de las familias de una manera mucho más fuerte, mucho más radical, como decían las feministas de los años 70, ¿no? En la vida cotidiana. Y cada vez vemos episodios más terribles de violencia contra la diversidad en todas sus formas, ¿no es cierto? Contra la diversidad sexual, pero también contra la diversidad étnica, ahora nomás, ayer hubo, en la noche hubo una quema de brujas en Belfast, ¿no? Donde buscaron, le quemaron la casa a migrantes, a diferentes tipos de el regreso de los migrantes y la expulsión de los migrantes es una forma y tiene relación con ese gran reemplazo al cual le temen los pueblos, digamos, eh, al cual le temen los. Bueno, ya en algunos lugares de nuestra América, por ejemplo, se ha eliminado la educación sexual o se tiene que pedir a los padres autorización para que los niños y niñas reciban educación sexual en los colegios. Entonces, bueno, esto es un mundo pronatalista, pero anti-infancia, porque después que nacieron, los niños molestan. Entonces tampoco hay potentes sistemas de cuidado ni mecanismos de educación donde los niños puedan estar todo el día.
y una cantidad de apoyos a la maternidad que son políticas sociales que son indispensables justamente para que se puedan sostener la natalidad. Bueno, con esto tomamos mi exposición y abrimos ideas, preguntas, reflexiones que ustedes tengan. Voy a dejar de compartir aquí para Flavia, te doy la palabra. Hola, bueno, muchísimas gracias, Alba, y un gusto saludarte. Aquí Flavia Tello. Trabajo en la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Y bueno, me he escuchado muy atentamente todo este repaso histórico que nos haces por los movimientos feministas y la verdad es que es muy interesante poner en perspectiva y en retrospectiva todo lo que hemos caminado, ¿no? Y las conquistas, los hitos logrados, pero también los desafíos. Em, Me llamó mucho la atención cuando hiciste referencia a- al feminismo dentro del colectivo indígena, que son diversos, y me hizo pensar también en lo que está pasando el movimiento actualmente, ¿no? Donde reconocemos además que es- hablamos de feminismos y no de un feminismo. Em, y y me quedaba pensando y me gustaría escuchar una reflexión de tu parte sobre cómo ves la crisis que hay también dentro del movimiento feminista, que digo, hay sectores que no lo quieren reconocer como crisis, pero sentimos que hay una división también dentro del movimiento, o es lo que al menos podemos llegar a percibir en mi trabajo en la comisión, porque, eh, bueno, por fortuna, me ha tocado trabajar como con distintas organizaciones de mujeres que cada una de las cuales tienen sus propias agendas, sus causas, sus luchas, em, y algunas parece que en algunos momentos uno siente que falta un diálogo entre ellas también, ¿no? Y como un logro de un consenso o acuerdos o como en ciertos momentos empezamos a sentir como tensiones dentro entre estas organizaciones feministas y y nos preocupa, ¿no? Como, no sé, yo lo cuento desde esta mirada como regional, ¿no? Y un poco por encima de lo que, no por decir por encima, sino con esta mirada así más regional o global de cómo vemos las organizaciones de mujeres y feministas y ese, no quisiéramos llamarlo debilitamiento, pero sí un debilitamiento, o sea, si observamos como un debilitamiento frente a las amenazas que hay del otro lado, ¿no? Que parece mucho más organizado que nosotras y nos preocupa. Entonces, me gustaría un poco escuchar cuál es tu opinión y perspectiva sobre cuáles son esos desafíos dentro del movimiento, qué conversaciones, reflexiones sería importante dar o cómo reconocernos en también, considerando esta historia que hoy nos refrescabas con, con toda la diversidad de luchas que ha tenido el movimiento, cómo podríamos también reconocernos en que esto es parte, estas diferencias son parte de, de las luchas y del avance. Y bueno, por ahí lo dejo. Gracias. Comprendo, Flavia, porque estoy de acuerdo contigo. Es decir, en este momento el movimiento feminista
latinoamericano tiene como graves dificultades. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, por varios factores, yo diría que es más fácil articularse, ponerse de acuerdo fue más fácil en los movimientos progresistas, que además también los estados estaban como apoyando también las luchas de las mujeres. Entonces, bueno, ahora se han desmantelado muchas instituciones, eso ya genera problemas. También los organismos de cooperación internacional han reducido sus presupuestos, esos son como, digamos, motivos fácticos. Pero también existen motivos que no son tan fácticos, sino que son también más bien teóricos, ¿no? Por ejemplo, es importantísimo el diálogo entre las mujeres negras, las mujeres indígenas y las que no pertenecemos a ninguno de esos dos colectivos. Porque, es decir, ¿qué tenemos en común las mujeres? Incluso con las compañeras que tienen discapacidades de diferentes tipos. Eso también es muy importante. Y bueno, si me apuras un poco con las compañeras también de toda la diversidad sexual. Es decir, un poco central, es un desafío encontrar lo que nos une a pesar de la diversidad. Y eso tiene que ver que aunque haya diferencias, bueno, esas diferencias también se podrían buscar los puntos en común. A mí personalmente me cuesta un poco, hay algunas teóricas, por ejemplo, yo he leído africanas, por ejemplo, que defienden cosas tales como la poligamia, ¿no es cierto? Y ellas lo justifican. Y bueno, yo comprendo que a muchas de nosotras, y bueno, a mí en particular, me cuesta dar ese salto, ¿no? Que la comprensión llegue hasta allá, ¿no? O diálogo con los feminismos islámicos o con los feminismos confesionales. Eso también es una dificultad, ¿no? Con los diferentes feminismos confesionales, bien sea islámicos como también pueden ser cristianos de diferentes cuños, de diferentes formas. Entonces, ese trabajo de buscar lo que nos une todavía creo que está demasiado encima. Encima de eso, claro, las derechas utilizan un lenguaje muy básico. No sé si están tan de acuerdo, pero utilizan eslogans muy básicos, ¿no? Muy básicos, que además muchos se sienten reflejados. Y el feminismo todavía no ha logrado encontrar, no hemos logrado encontrar ese discurso, digamos, que tiene, vamos a decir así, pegada, y donde todas nos reconozcamos y podamos pasar sobre nuestras diferencias sin dejar de reconocer que la hay. Es imposible no reconocer que las compañeras negras digamos, tienen algunos mecanismos de opresión más duros que nosotras las blancas, etcétera. Pero hay que lograrlo porque también hay algo que nos une a todas, tantas de nosotras, que es, por ejemplo, el tema de la pobreza, que no hay forma de que nosotras no busquemos, no reconozcamos entre todas que las mujeres económicamente siempre, además de que viene una ola de malestar económico en toda nuestra región, la peor parte la llevamos las mujeres, ¿no? Negras, indígenas y blancas, todas tenemos en común que nuestra situación económica siempre es bastante peor que la de entonces, bueno, hay que trabajar en ese sentido, buscar lo que nos une, porque esa eclosión de los diferentes feminismos. Por otra parte, y ya, digamos, en cuarto lugar, diría yo que lamentablemente hay también
tema que tiene que ver con los financiamientos, o sea, los financiamientos que dan los organismos multilaterales a los grupos de mujeres. Eso ha hecho que algunos sectores feministas compitan con otros, ¿no? Y entonces, claro, en un periodo donde hay una escasez de recursos, si no se maneja bien, si no hay un convencimiento real de las ideas feministas, bueno, básicamente lleva a un futuro pronto, rápido. Y eso sería, digamos, parece a mí que con las condiciones actuales de América Latina, pero también del mundo, es prácticamente una derrota. Ahora, ¿en qué se puede, cuáles son, por ejemplo, alguna cosa en común que creo que la tenemos todas? Me parece a mí que la economía del cuidado y todo lo que tiene que ver con el cuidado es una cosa que la tenemos todas de una manera o de otra, sufrimos ese tipo de opresión, de discriminación. Claro, más cruel cuando más abajo va a ser la pirámide social. Eso siempre hay que reconocer. Si no partimos de ese reconocimiento, no podemos buscar la unidad. Pero bueno, tratar de buscar esos elementos, ¿no? Que sean elementos que ayuden y unan, ¿no? Y reconociendo las diversidades, las particularidades, pero que el enemigo no somos las otras feministas, sino un sistema que además nos está acercando cada vez más. No sé si alguien quisiera hacer otra intervención, otra pregunta. Gracias, Laura. Pregunta, comentario, reflexión. Renata. Hola, bueno, primero muchas gracias por la clase. Yo quería hacer un comentario en relación a una de las imágenes que vi ahí en la presentación de la agrupación ATEM y mostrar, porque justo tengo acá a mano algunos números de la revista Brujas, eh, mostrarles a propósito de eso, no sé si se llega a ver, pero Ajá. Renata. con esta idea de que siempre el feminismo ha sido productor de conocimientos y en este caso, desde, bueno, esta agrupación, eh, hace poco se cumplieron 40 años del primer encuentro que se hizo acá en Argentina, de los encuentros nacionales, y yo tuve la oportunidad de asistir a un homenaje que se hizo con todas las pioneras, entre las que estaban las fundadoras de ATEM. Entonces me parece como muy significativo esto de volver a traer estas historias y todo este trabajo, que bueno, y contar un poquito lo que fue para mí a propósito también de lo que venimos charlando de las preocupaciones, que fue un encuentro homenaje para hacer un balance de estos 40 años de los encuentros, eh, desde una colectiva feminista federal que está intentando plantear estas cuestiones más comunes. Hablo en el caso de Argentina, entre diferentes provincias. Yo, por ejemplo, que contaba que vivo en Entre Ríos, pero había compañeras de diferentes provincias y de diferentes pertenencias, de colectivos, de compañeras de discapacidad, hasta había compañeras mapuches, como que se dio algo interesante en relación a esto de volver a pensar las cuestiones comunes, eh, pero aún así, un poco lo que comentaban ahí en el balance que hacían las pioneras y las históricas, eh, hay conflictos que terminan como haciendo, o por ejemplo, ellas contaban que esperaban más gente ahí como que puedan aprovechar el espacio. Está bien, se hizo en Buenos Aires, entonces por ahí también es complicado en este momento moverse. Eh,
Pero una cuestión que me llamó mucho la atención y que me hace pensar en cómo podemos volver a recuperar algunas bases sólidas del proyecto político feminista latinoamericano, fue el conflicto en relación al lugar de las presas políticas hoy en Latinoamérica, y eso es algo que me llamó mucho la atención, que divide aguas, y bueno, cómo volver a repensar esos lazos que a mí me parece que en un momento, por lo que vengo más o menos viendo, estaba un poco más claro esta cuestión de unión multipartidaria, y en esto, por eso también mi preocupación de volver a pensar la autonomía, pero ahora como que hay cuestiones que deberían ser centrales quizás desde mi perspectiva y siguen generando muchos conflictos. Eh, y bueno, eso traía como... Ay, se corta, no, perdón, Sí, pero no sé. no te comprendo totalmente, Renata, porque mira, yo vivo en Venezuela, que es un país extremadamente polarizado. Realmente nosotros vivimos una fractura, pero fractura de no hablarse, ¿no? No hablarse ni tratarse y algo así como que si tú eras chavista, no te tratabas ni te juntabas en ningún espacio con alguien que no fuera chavista. Y si tú eras de oposición, lo mismo. Entonces, ahora cuando pasó lo que pasó, que vino la gran golpe, entonces ahora estamos haciendo la exploración de unas mesas de diálogo por la paz y la convivencia, dentro de las cuales, como ha ocurrido también en Colombia, que es peor todavía, o bueno, sí, no sé qué es mejor o peor, porque lo de Venezuela es como más extendido. Lo de Colombia es como más concentrado, ¿cierto? La guerrilla y los antiguerrillas están más en algunas zonas y en otras. Entonces se tuvieron que hacer mesas de diálogo de paz y convivencia, donde hemos conseguido no enojarnos, sino tratarnos. Yo, por ejemplo, me trató, y voy a compartir esta experiencia con ustedes, me en primer lugar, las mujeres lo podemos hacer con un poquito más de facilidad. Tradicionalmente, las mujeres, digamos, en las mesas de paz han tenido como, digamos, mejor actitud que los hombres. Pero les ha sido más fácil entenderse. Por eso de las problemáticas comunes. ¿No? Es decir, y entonces, bueno, a mí me tocó coordinar una mesa técnica sobre los cuidados, donde también estaban mujeres de la oposición política y mujeres del establecimiento chavista, que unas son gubernamentales, porque el chavismo sigue en el gobierno, y otras son opositores. Y claro, ahí se logró, vamos a decir así, un buen clima, porque yo también creo que mucho parte del clima. Mientras que otras mesas, que hubo también mesas técnicas, bueno, les ha costado un poco más, pero si se persiste, se alcanza. Por ejemplo, nosotras también tenemos el tema de la presa política, porque bueno, ustedes saben que la amnistía cubrió 8.000 y pico de personas, o sea, pásense ustedes por la cantidad de gente que tiene familiares que han estado presos, porque cada preso se multiplica por todas las personas que lo tratan, ¿no? O sea que es un tema bastante difícil. Y hay en cierta manera una negativa a reconocer que esos casos existen y otros hay una utilización como también la hay de primer plano de la victimización, ¿no? Y entonces, bueno, todos se vuelven víctimas y poco se puede construir si tú pasas todo por víctimas, ¿no? Entonces, bueno,
Es como un poco lo que pasa con la violencia contra las mujeres. Si lo único que se ve es la victimización y no se ve la agencia, los aportes de las mujeres y lo que hacemos las mujeres, es muy difícil construir a partir de ahí. Entonces, bueno, a nosotras nos fue bien porque teníamos como tareas concretas que hacer y cuando entramos a hablar desde cómo se hacía un poco, bueno, será que yo sí pertenezco al feminismo de los 70, ¿no? Sí, de ahí son esos grupos de autoconciencia. Cuando pasamos a la cotidianidad, a lo que cada una de nosotras siente en su cotidianidad, ahí se empieza a aclarar y a encontrar puntos en común. Entonces, bueno, a mí lo que me parece es la persistencia, lograr puntos en común y tener una amplia tolerancia a la diversidad de puntos de vista, ¿no? Hay unas sociedades que lo necesitan más que otras. Yo creo que todas las sociedades, todas las feministas lo necesitan, porque nuestra fuerza es esa, ¿no? Es que podamos luchar articuladamente. Y por eso hay que buscar, no es que es homogeneizado, pero sí buscar puntos en común. Eso es muy importante, porque la explosión de los feminismos trajo cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Si las compañeras de la negritud nos consideran a las blancas enemigas, bueno, entonces no podemos manipularlo. O al revés, ¿no? Si nosotros consideramos que las negras son unas locas de carretera y no las queremos en nuestro movimiento, bueno, ahí perdemos todas. Entonces, bueno, eh, eso yo pienso que es un trabajo que hay que ir haciendo eh, como tejiendo, como tejiendo. No sé si alguien más quisiera hacer un aporte, una reflexión, una anécdota, no sé. ¿Alguien más? Bueno, yo sé que estamos sobre la hora y no quiero prolongar mucho esto. Bueno, ya cerrando, entonces creo que esto es unidad en la diversidad, o más que unidad, quizá dijéramos articulación, trato, fortalecer redes, ¿no es cierto? Fortalecer redes. Yo creo que la organización en redes, que es una característica de los feminismos, es una organización muy potente porque nos da cierto sentido de la independencia, de los intereses propios, pero a su vez nos articula con los demás. Entonces, si nosotros nos organizamos, si nosotras nos organizamos en redes, podemos seguir manteniendo nuestros intereses, digamos, principales, pero además articularnos con los otros colectivos, con los otros grupos, con los otros sectores, este, y hacer los dos trabajos, ¿no? Bueno, es bastante trabajo de militancia, pero hay que recuperar también la militancia. No todo puede ser trabajo así remunerado o institución. Hay que recuperar la militancia femenina. Y porque no se pueden, no se van a sostener políticas si no hay militancia feminista que las exija, las insista, recupere. Por ejemplo, ahora estamos frente a una situación que puede ser bien negativa, ¿no? Según la que gane, el que gane la presidencia de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, si gana cualquiera de las tres mujeres que están postuladas, en general tienen una visión feminista. Pero si logra quedar alguno de los otros dos, aparte de que las Naciones Unidas están vueltas nada, también todos los impulsos que se han dado desde ahí a las luchas feministas pueden estar muy comprometidos. Entonces, bueno,
es momento de articularse seriamente. Bueno, queridas, muchas gracias por haber participado aquí. Muchas gracias por estar participando en este diploma. Voy a abrir los foros para que sigamos intercambiando todas estas ideas. Y recuerden, ¿no? Todo esto de los movimientos feministas no es porque sí, es porque la única garantía de que los derechos se cumplan, los que tenemos, no se retrocedan y además se pueda más bien seguir avanzando, es nuestra propia organización. Porque si no hay organización que defienda las ideas, derechos, la necesidad de políticas públicas, bueno, las políticas van desapareciendo cada vez más rápidamente. ¿Ok? Bueno, que pasen muy bien y nos seguimos Muchas con... gracias. Gracias a ustedes por estar Muchas aquí. gracias. Muchas Que estén gracias. bien. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. En el foro podemos hacer más preguntas, ¿cierto? Voy a hacer una foto. No, ya. Alba, una consulta en el foro, ¿podemos hacer preguntas? Y como no, yo lo voy a abrir ahorita que cierro con ustedes, abro el foro para que podamos intercambiar entre todas. ¿Ok? Súper, gracias. Bien. Chévere. Muchas gracias y bueno, Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Hasta luego, saludos. Hasta luego. luego. Gracias.